todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. ¿Cumbre de las Américas o Cumbre de las Polémicas? Dicta la tradición de la Cumbre de las Américas, desde su primera edición en Miami en 1994, que el país anfitrión fija la agenda. Esta vez del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, estableció 4 áreas de interés: la defensa de la democracia y de los derechos humanos, la migración ilegal, el cambio climático y el crecimiento equitativo. La virtual exclusión de la lista de invitados de Cuba, Venezuela y Nicaragua en el primer cónclave de esta magnitud de la era Joe Biden, es decir, del presidente Joe Biden, bueno, levantó ampollas en varios países, empezando por México. Su presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió o dijo que supedita su asistencia a la incorporación de los 3 países en la picota. Le siguió Bolivia, con Luis Arce, el presidente Luis Arce, y pusieron en duda su participación Brasil, Jair Bolsonaro, y también los 15 países del CARICOM, de la Comunidad del Caribe. En Los Ángeles está Gabriel Saglia, que es el director general de CADAL. Le damos la bienvenida. Hola, Gabriel. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bueno, momentos previos de la Cumbre de las Américas o de las polémicas. Las dos cosas, creo, van de la mano, ¿no? Nosotros de Cadal ya desde hace un tiempo venimos participando en el espacio de la OEA que tiene para la sociedad civil y en muchos casos organizando los eventos alternativos, ¿no? Tratando los temas que son de nuestro interés, como la promoción de los derechos humanos, la democracia y la solidaridad democrática internacional con nuestros colegas en países donde está cerrado el espacio cívico. ¿Crees que de la cumbre puede surgir algún cambio más allá del intento de Biden de recomponer las relaciones con el hemisferio después de la anulación del gobierno de Donald Trump? No lo creo, y lo que sí habría que plantear, sobre todo a la OEA, es de alguna manera un diálogo con los países que se han manifestado críticos o en desacuerdo porque el país anfitrión, Estados Unidos, no los invite a la Cumbre de las Américas. Hay casos que son los 3 casos muy simples, ¿no? Nicaragua inició el proceso para abandonar la OEA. Venezuela está representada en la OEA reconociendo a la última autoridad con legitimidad democrática, es decir, a la Asamblea Nacional, al representante Juan Guaidó. Y en 2009 la OEA, la Asamblea General, levantó la suspensión de Cuba, que databa del año 1962, y quedó abierta la invitación para que Cuba se reincorpore a la OEA. Pero Cuba nunca le interesó reincorporarse a la OEA porque no comparte la Carta Democrática Interamericana, que es algo así como, si bien se adoptó en 2001, es algo así como la Constitución de la OEA. Tampoco acepta someterse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todo lo que se conoce como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A esto agreguémosle que un año después de levantarse la suspensión de Cuba de la OEA, Cuba, con el aval o la complicidad del entonces presidente mexicano del PAN, Felipe Calderón, y obviamente en alianza con todos los bolivarianos, que era su apogeo, Hugo Chávez, Rafael Correa, impulsan la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC,
y la impulsan excluyendo a países, bueno, que son de América del Norte, no son de América Latina y el Caribe, como Estados Unidos y Canadá, pero con la idea de que reemplace a la OEA, ¿no? Con una alternativa, pero lo dicen textualmente, ¿no? Acusan a que la OEA depende, Estados Unidos impone su agenda, aunque el voto en la OEA vale lo mismo el de Estados Unidos que el de San Vicente y la Granadina, ¿no? Y de todos los estados. Entonces, a partir de ahí, lanzan este organismo, la CELAC, que es una forma un mecanismo para legitimar las autocracias en América Latina, pero lo concreto es que Cuba nunca manifiesta interés en reintegrarse a la OEA, impulsa, es el principal impulsor de un organismo alternativo a la OEA como es la CELAC. Entonces, ¿cómo puede pretender que le inviten a la Cumbre de las Américas, ¿no? Y lo que a uno le llama la atención es los países que le siguen este juego a Cuba, ¿no? Donde los gobiernos democráticos deberían estar preocupados porque en Cuba hay más de 1.000 presos políticos. En estos días se están encarcelando a 2 referentes de la cultura independiente, como Michael Osorbo, uno de los músicos que interpreta ese himno que es Patria y Vida, y al artista Luis Manuel Otero Alcántara del movimiento San Isidro, ¿no? 2 personas inocentes, ¿no? Acusados de delitos que en nuestros países son derechos básicos, ¿no? Como expresarse libremente, manifestar en la vía pública, ¿no? Entonces, a uno le llama la atención, especialmente de algunos países, que no estén preocupados en reclamarle a Cuba por su situación de derechos humanos. La falta de sensibilidad, evidentemente, y de empatía, claro está, con la sociedad, más allá de los gobiernos, o en este caso del régimen. Pero la pregunta es, ¿Cuba es excluida, Cuba, Nicaragua, Venezuela, o, en el caso de Cuba, se autoexcluye? Bueno, claramente se autoexcluye porque no acepta la OEA. O sea, Cuba nunca inició el diálogo para reincorporarse a la OEA. Y no lo inició porque no acepta la Carta Democrática Interamericana, no acepta el sistema interamericano de derechos humanos y, en definitiva, no quiere estar en la OEA. Entonces, no entiendo cuál es la lógica de pedir que te invite a un organismo en el cual no te interesa ser parte, ¿no? Y como decíamos antes, ¿no? Aunque sean los países que piden que se invite a Cuba, al mismo tiempo le deberían pedir a Cuba que como gesto invite a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita in loco en el país. Es decir, en general, cuando a algún país se le pide expresarse sobre la grave situación de derechos humanos en Cuba, donde los derechos humanos están criminalizados como política de Estado, ¿no? Es la diferencia con países como México o Colombia, donde falla el Estado, pero que no hay leyes que claramente expresan la violación de derechos humanos, como estos de desacato, desorden público o peligrosidad social predelictiva que hay en Cuba. Entonces, me parecería importante que, así como cuando a muchos países piden incluir la condena al embargo para condenar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, cuando en este caso piden porque se invite al régimen de partido único de Cuba, al mismo tiempo le piden a Cuba, bueno, mira, vamos a hacer lo posible para que el país anfitrión, Estados Unidos, te invite a la Cumbre de las Américas, pero sometete, tener un gesto y aceptar extender una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice una visita al país, ¿no? Si dicen que en tu país se están violando los derechos humanos, que hay más de 1.000 presos y ustedes lo niegan, bueno, inviten a la comisión, o sea, tengan un gesto. Claramente el gobierno de Cuba utiliza esto como una forma de propaganda, de extorsión, con esa estrategia permanente de victimizarse
y en lugar de estar los países democráticos poniendo los ojos en las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en que muchísima gente inocente esté presa, le está siguiendo el juego al régimen de partido único de Cuba porque no le invitan a una cumbre de un organismo al cual no desea pertenecer. Es realmente insólito, ¿no? Y cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos en Cuba, estamos hablando de derechos, gente presa por ejercer derechos, ¿no? En nuestros países, si en nuestros países encarcelaran a las personas por los delitos que existen en Cuba, estaríamos la mitad presos, ¿no? Entonces hay que ponerse en el lugar de la gente de Cuba, ¿no? Yo soy argentino, en Argentina la protesta social es de todos los días, ¿no? De hecho, los medios reportan todas las mañanas dónde hay protestas para que la gente se organice y sepa cómo tiene que movilizarse para ir de un lugar a otro. Si en Buenos Aires, solamente en la ciudad de Buenos Aires, aplicara las leyes cubanas, bueno, la mitad de la gente estaría presa, ¿no? Entonces, es un disparate lo de Cuba y es un disparate que personas que viven en países libres, donde eligen a sus autoridades entre distintas opciones, donde se pueden expresar, donde pueden salir del país, donde se pueden asociar, donde pueden reclamar el espacio público, sean insensibles frente a lo que viven los ciudadanos de Cuba. Hay una falla de fondo, digamos, que es la falta de democracia, justamente. Hay una nueva generación, que es la del 11 de julio de 2021, que supera inclusive a la del movimiento San Isidro, porque el movimiento San Isidro en todas sus protestas en La Habana y el 11 de julio se extendió a todo el país. Pero esa misma generación te dice que más allá de las protestas y demás, ven muy lejana la apertura. Bueno, la ven lejana por el hecho, me parece, que la represión es feroz. El hecho de que estén encarcelando a muchísimas personas que participaron en las protestas del 11 de julio del 2001 es para retornar al miedo, ¿no? Para un dato que surgió de las protestas es la gente perdió el miedo. Es decir, hay que ponerse en lugar de Cuba, pero básicamente cualquier expresión de lo que llama desafección a la revolución implica perder el trabajo, cuando el único empleador casi el único empleador es el Estado, implica no poder salir del país, implica que, como le pasa a algunas activistas, despiden a su madre o padre del trabajo en represalia por su hija o hijo es activista, y eso genera que los padres e hijos no se hablen. O sea, es un régimen muy cruel, ¿no? Del tipo de régimen comunista que solo lo pueden entender aquellos que vivieron ese tipo de regímenes, ¿no? Pero yo contrariamente pienso que el cambio en Cuba está cada vez más cerca, porque ya, primero, ya hay un relato del régimen que se vino abajo, ¿no? Que cuentan con el apoyo de todo el pueblo y que los opositores son 20 marginales que son mercenarios del imperio. Bueno, las redes sociales ha cambiado todo, permite a uno enterarse de lo que pasa, y de hecho lo que pasó en Cuba fue un poco fruto de eso, ¿no? Gente que desde Cuba vio que se estaba manifestando en un lugar, se empezaron a manifestar en otro y así siguió, y bueno, y uno vio los miles de personas y pidiendo, entre otras cosas, libertad, ¿no? Derechos humanos. Yo creo que eso es indetenible, ¿no? Porque pueden encarcelar a 1000 personas, por las cuales ahora va a haber campañas para pedir su libertad. El gobierno cubano, a su vez, tiene relaciones con muchos países del mundo, y todos los países del mundo, especialmente los democráticos, le van a reclamar la libertad de las personas inocentes presas, y otro 11J está al caer, ¿no? Porque la gente de alguna manera perdió el miedo, aunque quieran reinstalar el miedo. Es decir, esa señal de meter preso
a personas inocentes con la idea de mirá lo que te pasa por salir a protestar, ¿no? Vas a comerte 10, 20 años preso. Pero yo creo que la gente en Cuba tiene ansias de libertad y si tienen que ir presos, van a ir presos porque es importante lograr espacios de libertad, porque si no, no tienen un futuro, ¿no? Entonces, me parece que se ha iniciado una transición que ya el gobierno no puede decir que cuenta con el respaldo de la mayoritario casi total, que ningún gobierno lo cuenta, y solo queda que haya un mayor compromiso regional e internacional con los derechos humanos en Cuba, es decir, que los gobiernos exijan que Cuba respete, que sus autoridades surjan como surgieron ellos mismos, ¿no? Que si en Argentina hay que ir a unas primarias para ser candidato, después ir a una primera vuelta y eventualmente ir a una segunda vuelta, bueno, Cuba tiene que seguir ese camino, ¿no? Porque uno no puede relacionarse de la misma manera con un país donde solo hay un partido, ¿no? Es insólito, ¿no? Yo creo que el hecho de que nadie se esté cuestionando un régimen de partido único, de alguna manera marca que una debilidad de los valores democráticos en la región. Vuelvo a la inquietud inicial para cerrar esta entrevista. ¿Crees que de la Cumbre de las Américas puede surgir algún resquicio de apertura, más allá de las concesiones de Biden? Porque no lo invita por un lado, pero le ha hecho concesiones al régimen por el otro, lo mismo ocurrió con Venezuela, pero ¿puede surgir algún resquicio, al menos para denunciar esta violación de los derechos humanos en Cuba? Esperamos que sí, sobre todo porque, bueno, la OEA también tiene un relator para Cuba y creo que una de las tareas que tiene que fijarse ese relator es dialogar con los países que no ven lo que todos vemos respecto a Cuba, ¿no? La preocupación de todo país democrático, con sus autoridades democráticas, tiene que ser en la situación de las personas que están presas por ejercer derechos humanos y no interceder por una dictadura que los viola. Gracias, Gabriel. Gracias a ti, Jorge, un placer. Un placer. Y así concluimos este cuarto de hora, estos 15 minutos de reflexión en Cadal TV. Hasta la próxima. Entre tú y yo hay un abismo, publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.